Hola, mi nombre es Faun Schultz y vamos a estudiar el libro de Proverbios. Empezaremos el estudio aquí. La autoría del libro de Proverbios es muy simple. Salomón escribió la mayoría de los proverbios. Hay otros pocos autores que son mencionados, algunos por nombre, dentro del libro, pero no tenemos que lidiar con eso específicamente. La autoría del libro es realmente del Señor que dio la sabiduría. Así que mientras vemos esto, la estructura del libro, los primeros 9 capítulos son una unidad. Y vamos a pasar mucho tiempo en los primeros 9 capítulos porque en los primeros 9 capítulos tenemos la base para entender de qué tratan realmente los proverbios. Pero el resto del libro solo es una colección de proverbios. Si ha leído proverbios sabrá que empezando el capítulo 10 es como que el primer versículo no está relacionado al segundo y que no se relaciona con el tercero, pero de vez en cuando tiene 2 o 3 versículos juntos que, que son un proverbio extendido explicando una situación en particular. Entonces solo es una colección de refranes, una colección de refranes sabios que tenemos aquí en el libro. La naturaleza de un proverbio. Tenemos que pasar un poco de tiempo en esto. Los proverbios son únicos. En cada idioma hay proverbios y están ahí porque ah, estos, ah, estos condensan una verdad y una realidad en pocas palabras, de tal manera que son muy fáciles de recordar. No tiene que memorizar un proverbio. En el idioma inglés, una puntada a tiempo ahorra 9. Ahora, nunca he memorizado ese proverbio, que es un proverbio en inglés, no es un proverbio bíblico. Pero eso ilustra el hecho de que hay algo ahí. Pero por lo que veo en una puntada a tiempo ahorra 9, no está hablando de coser. Es una imagen que presenta una idea de una verdad y una realidad en la vida. Debe tener cuidado de una situación antes de que el problema surja. Más vale pájaro en mano que cientos volando y podemos seguir y hablar de proverbios en general, pero estoy captando atención al hecho de que la naturaleza de un proverbio es tal que es muy fácil de memorizar, puede tenerlo en la memoria, por el hecho de cuán simple es declarado. Ahora, tengo un ejemplo de mi hijo mayor cuando él tenía 7 años de edad. ¿Ha estado leyendo proverbios? Y él y su hermano menor estaban en el carro en un viaje largo y estaban haciendo lo que los chicos hacen en un viaje largo. Estaban debatiendo y forcejeando atrás y los corregí. Y mi hijo mayor respondió rápidamente a la corrección y dije que me hacía realmente feliz que respondiera también a la corrección. Y él dijo, sí, así es, porque un hombre sabio responde a la corrección y un hijo sabio hace a un padre alegre. Ahora, ambos son proverbios que él ha absorbido con solo leerlos, son declarados de manera muy simple, y cuando viene un tiempo y una situación, usted recuerda el proverbio y puede que permita al proverbio determinar su respuesta en una situación. Ahora, el punto aquí es que no tiene que memorizarlos. Están aquí, una vez que los ha leído, están aquí en una situación en que puede sacarlos al tiempo donde son apropiados para el momento. Ahora, los proverbios en general son observaciones de la vida. La vida va en este camino, la vida va por aquel camino, y noto esto de la vida, y noto aquello de la vida. Pero es en el lenguaje de imágenes, mientras prestamos atención al hecho de que una puntada a tiempo ahorra 9. La imagen ahí es de coser, pero no se habla sobre coser, se habla sobre una realidad de la vida como la experimentamos. Y los proverbios son así, ellos usan imágenes. Ahora, ellos pueden estar proveyendo imágenes que nos ayudan en respuestas apropiadas en la vida. Si permite al proverbio determinar cómo responde usted en una situación de vida, entonces usted está siendo sabio porque el proverbio es las palabras del sabio. Ah, Tengo un ejemplo personal que ilustra esto de una forma muy infantil. Cuando era muy joven,
Como mi hijo había iniciado a leer los proverbios y estaba muy impresionado con los proverbios, pero leí un proverbio que dice, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Y así empecé la práctica de solo mantener silencio, entonces la gente pensaría que era sabio. Ahora, esa es una respuesta infantil, pero es el proverbio que estaba determinando mi respuesta en situaciones donde podía haber sido ruidoso y podía haber hecho algunos comentarios o lo que sea. Ahora, tal vez habría estado hablando, pero ese es el efecto de los proverbios cuando se meten en su espíritu. Su vida es una respuesta a lo que ha visto en los proverbios. Ahora, como vemos en los proverbios en general, encontramos que hay dos maneras básicas en las que hacen su trabajo. Una es comparación y la otra es contraste. Le daré un ejemplo. Un hombre sabio es contrastado con el necio. Hay un contraste entre estos dos tipos. Un diligente es contrastado con un hombre holgazán. Así que esos son contrastes, pero también hay comparaciones. Dios, poniendo a prueba nuestro corazón, es comparado a alguien probando oro, sacando la escoria a la superficie y limpiándola para que sea puro. Y cuando Dios nos pone a prueba, Él saca las cosas a la superficie para que Él pueda hacerse cargo de ello y purificarnos como al oro. Ahora, todo eso son imágenes. Y también hay una comparación. Una mujer contenciosa es como un techo con fuga. Y solo puede ver esa imagen gotea, 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 que es molesta. Y esa cosa particular captura una idea de vida como la experimentamos. Y entonces añadimos el hecho de que en Proverbios se encuentra que básicamente cada problema de la vida se encuentra ubicado de una forma u otra. El matrimonio se encuentra, maridos y esposas, y la paternidad se encuentra. Cómo los padres lidian con sus hijos y cómo hijos e hijas responden a sus madres y sus padres. Empresas y el trabajo ético y cómo maneja sus finanzas. Todo eso se ubica en el libro de los proverbios y relaciones en general. Cómo la gente se relaciona con otros en lo que es una buena relación y qué es una mala relación y el uso apropiado de la lengua. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y hay mucho en los proverbios de cómo la lengua puede ayudar a la gente o la lengua puede destruir a la gente. Esos son solo unos cuantos ejemplos, pero casi cualquier aspecto de la vida en el que puede pensar se encuentra ubicado en los proverbios de una u otra manera. Ahora quiero que veamos a la pregunta de ¿qué es sabiduría? Hablamos de sabiduría y quiero ser sabio y quiero hacer las cosas sabias, pero ¿qué es sabiduría? ¿Cómo definiría la sabiduría? El mundo tal vez defina la palabra sabiduría de muchas maneras diferentes. Y el mundo se centrará usualmente en aprender y entender y analizar y entender a los profetas o los filósofos dependiendo de su área particular de pericia. Pero si hablamos sobre sabiduría bíblica, tendría que definirla de esta manera. La sabiduría bíblica es Dios mismo. La sabiduría es Dios en su plan y sus acciones. Dios es sabio de forma que Él planea cómo resultarán las cosas. Y la forma en la que Él actúa es la forma sabia de cumplir este plan. Entonces Dios mismo, la sabiduría bíblica es Dios mismo y su plan y sus acciones. Ahora, la sabiduría estaba con Dios en la creación de los cielos y la tierra. Él tenía un plan. Él siguió su plan, habló su palabra, las cosas vinieron a ser y el orden en que vinieron, es un orden sabio, porque estaba ordenado por la sabiduría de Dios. Cuando llegamos a los primeros 9 capítulos, veremos que la sabiduría es presentada como estando con Dios en el principio, en la creación de los cielos y la tierra. Es por la sabiduría que Él estableció los cimientos. Y entonces, si
la sabiduría ha creado este orden, entonces es muy imprudente resistirse o negar el orden en el que ha sido hecho. Es como si ignorara la gravedad, usted se va a lastimar. La gravedad es parte del orden, de la manera de la sabiduría de Dios de planear y actuar en su creación del universo. Así, sabiduría humana, ¿qué es eso? Sabiduría es Dios mismo planeando y actuando. ¿Qué es sabiduría humana? La sabiduría humana, en el sentido bíblico, es el hombre cosechando de la sabiduría de Dios. Ahora, Jesús es un excelente ejemplo de esto. Jesús, como hombre, no hizo nada en su propio acuerdo. Juan capítulo 5, verso 19. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Él nunca dijo, bueno, sé qué es lo sabio para hacer aquí. Él dijo, Padre, ¿qué estás haciendo? Y el Padre tenía un plan, y él le reveló el plan al Hijo, y el Hijo hizo lo que vio al Padre hacer. Jesús vivió su vida de esa forma, y como resultado podemos decir que Jesús era un hombre muy sabio, porque él siguió la sabiduría de su Padre. Puedo pensar específicamente en la situación con la mujer que fue captada en adulterio en el Evangelio de Juan. Los fariseos trajeron a esta mujer a él exponiendo completamente su pecado. ¿Deberíamos apedrearla o no? Ahora, si él dice apedréenla, entonces todos dirán él no tiene compasión. Si dice no la apedreen, entonces ellos dirían él merece morir porque está en desacuerdo con Moisés. Entonces, esta es una de esas situaciones difíciles. Muchos se preguntan qué escribió cuando se arrodilló, qué escribió en el piso. No creo que el texto nos quiera hacer entender lo que escribió, pero el hecho de que se arrodilló e hizo garabatos en el suelo mientras se comunicaba con su padre. Padre, esta es una situación muy difícil. ¿Cuál es tu plan y acción aquí? Y el padre dijo, diles el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y la mayoría de ustedes sabe el resto de la historia. Eso es sabiduría. Tener instrucción de Dios y hacer lo que el padre está haciendo. Ahora, la locura entonces es negar el seguir el plan de Dios y negarse a seguir su camino. A veces buscamos el plan de Dios, pero creemos tener un mejor plan. Creo que la mayoría de nosotros podemos decir hice eso una vez o dos veces o tal vez tres. Pero seguir el plan de Dios y descubrir el plan de Dios y pensar que usted tiene un mejor plan es imprudente. Entonces la sabiduría es presentada, y ahora veremos los primeros 9 capítulos. La sabiduría es presentada estando con Dios en la creación y orden del mundo. E iremos al capítulo 8 para esto, iremos y volveremos en un momento. Se hará de hecho para todo esto, pues los proverbios en su mayoría están dispersos, y tendrá que ir y venir para tener el mismo tema. Pero en el capítulo 8, versículo 1, ¿no clama la sabiduría? Ahora vamos a hablar después sobre lo que implica el clamor de la sabiduría. Ah, no, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia, nótese que es femenina. En las alturas junto al camino a las encrucijadas de las veredas se para en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad. Y en el versículo 4, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción. Está llamando al simple. Vamos a regresar a ese pensamiento después. Pero quiero que vayamos ahora al verso 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. La sabiduría estaba con Dios en el principio de su trabajo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado. Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. Así la sabiduría habla diciendo, estuve aquí cuando estas cosas se juntaron. Sé cómo se juntaron, conozco la forma, conozco el plan, conozco para qué está diseñado a cumplir y si quiere estar involucrado en lo que es una acción sabia, entonces tendrás que venir a mí y descubrir cómo actuar en una situación dada de manera que fluya con el orden de
Dios, a través de mí, la sabiduría, es creada. Con él estaba yo ordenándolo todo. Encontramos esto en el versículo 30. Y ahora en el versículo 32. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Esta es la sabiduría hablando. Y quien sea que haga esto, versículo 35, porque el que me halle, hallará la vida. Pues la vida, vida abundante, la vida en el vuelo más alto, viene cuando nos adentramos al plan de Dios y seguimos de acuerdo a dicho plan en el camino de Dios, el plan de Dios, la acción de Dios. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la forma de Pablo de decir: no hacemos lo que pensamos que es correcto, tal como Jesús hizo lo que vio que el Padre estaba haciendo. Estoy haciendo lo que Cristo está haciendo. De hecho, no soy yo quien lo está haciendo, es Cristo en mí. Jesús también dijo: no soy yo quien hace el trabajo, es el Padre que habita en mí quien está haciendo su trabajo. Así pues, ese es el principio de sabiduría. No soy yo quien vive y quien hace decisiones y acciones y planes, sino el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que viven en mí. Dios hace su trabajo. Y así quien me encuentre encuentra la vida y consigue el favor del Señor. Quiero el favor del Señor. ¿Encontrará el favor del Señor al escuchar, oír, ver y encajar en su plan y lo que Él quiere traer a la tierra? Dios quiere traer el reino de Dios a la tierra. Y no podemos hacer eso. No podemos hacerlo. Sabios o necios no pueden aparte de Dios, porque Dios y solo Dios puede hacerlo. Así pues, aquel que me odia ama la muerte, dijo la sabiduría. Entonces puede ver si es muy imprudente ignorar la sabiduría. Hay una sabiduría al principio en la creación del orden del mundo. Sea quien sea que me encuentre, encuentra la vida y el favor del Señor. Y entonces despreciar este orden es imprudente y trae su propio juicio consigo. No es que Dios esté en algún tipo de club y vaya a golpearle si no lo hace bien. Es como cuando se tambalea y cae. Dios no lo hirió. La gravedad le lastimó. Porque hay un orden en el mundo. Su ignorancia de la gravedad, aun fuera a propósito o accidental o no lo notó o lo que sea, no importa, la gravedad funciona. Y cuando caigamos en ello es porque no estamos siguiendo la sabiduría y el plan de Dios en esa acción en particular que estamos haciendo. Entonces, la sabiduría humana es presentada cuando decimos como, como hombre o como mujer, quien oye, escucha y se mueve de acuerdo a la sabiduría de Dios, el plan y acción. Pero es interesante, en los proverbios, los primeros 9 capítulos, hay una voz masculina y femenina, ambas de la sabiduría. Hay una voz masculina y femenina de la locura. Ahora, mientras lee los primeros 9 capítulos, encontrará lo que algunas versiones llaman la mujer infiel. Y mucha gente piensa, bueno, esa es la prostituta, y probablemente, de hecho, había muchas prostitutas en aquel entonces, y claro que es un peligro, pero creo que se convierte en un símbolo de locura. Ah, no es específicamente la mujer misma, pero la locura que está envuelta en caer en la imprudencia, que está envuelta en esto. Así pues, quiero ver la voz masculina y la voz femenina que encontramos. Encontramos la voz masculina de la sabiduría. Es un padre hablando a su hijo. Ahora, encontramos esto a través de los proverbios, pero es establecido a menudo en los primeros 9 capítulos. Ahora, si regresamos al capítulo 1, como dije, no lo estaremos haciendo en este orden. Intentamos conseguir de ello un entendimiento de lo que hay ahí. Los primeros 7 versículos son lo que podríamos llamar una introducción a los proverbios, de qué se trata la sabiduría y cómo conoce a la sabiduría. Estos proverbios son diseñados, número 1, para conocer sabiduría, instrucción, para entender palabras del interior, para recibir instrucción en un trato sabio, en honradez, justicia, equidad,
para dar prudencia al simple, y la gente simple necesita prudencia, y conocimiento y discreción a los jóvenes. Ahora, los jóvenes son los que necesitan escuchar y la mayor parte de los proverbios, muchos de los proverbios son dirigidos a la juventud. Y entonces deje al sabio escuchar e incrementar en aprendizaje. Aquellos que son necios necesitan escuchar la sabiduría y aprender algo, y aquellos que tienen algo de sabiduría necesitan hacerse más sabios y aprender más. Así pues, esta es la introducción básica, pero nótese la voz masculina de la sabiduría. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Eso es sabio. Ahora, creo que detrás de eso hay una suposición de que tenemos un padre y una madre sabios. Pero es muy imprudente ignorar eso, incluso si su padre es un imprudente. Cuando usted es un jovencito, se encuentra en problemas. Si se resiste, va a haber problemas. Así pues, no menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán para ti y collares a tu cuello. Ahora, aquí está la voz masculina de la locura. Hijo mío, aquí está hablando el Padre y su sabiduría. Si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Entonces aquí está la voz masculina si dijeren, ahora este es un montón de hombres juntos. Tengamos algo de diversión esta noche, hagamos algo feo, hagamos algo malo, probemos que somos hombres. Y ahora si le dicen ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos enteros. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Esta es la voz masculina de la locura. Ven conmigo. Podemos disfrutar algunas cosas y conseguir algunas cosas que no son correctamente nuestras. Hijo mío, y aquí está la voz masculina de la sabiduría. No andes en camino con ellos. Versículo 15. Aparta tu pie de sus veredas, porque van de camino a su ruina. Porque en vano se tenderá la red ante ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Ponen acechanzas a sus propias vidas. Así pues hay una imagen del lado masculino de la sabiduría. El joven que quiere estar haciendo cosas solo porque es divertido y tratando de que el más joven se una a ellos, o el padre hablando sabiduría, las dos voces masculinas. Entonces vemos la voz masculina de la locura y la voz masculina de la sabiduría. Ahora, ya vimos la voz femenina, pero no le llamamos así en su tiempo. En el capítulo 9, vimos el capítulo 8, y notamos que era la sabiduría quien llamaba, y esa es la voz femenina de la sabiduría, la que llamaba, voltea, simple, aquí. Y entonces vamos al capítulo 9 y quiero que veamos que la sabiduría está hablando de nuevo. Del versículo 1 al 12, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa, ha preparado un festín. Ha preparado algo muy agradable para usted. Y entonces envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Aquí están las jóvenes de la sabiduría. Dice a cualquier simple, ven acá. Esa es la voz femenina de la sabiduría. Ahora vamos a descubrir que la voz femenina de la locura dice las mismas palabras, pero a lo que lo está invitando es a algo diferente. Venid, verso 5. Habla la sabiduría en la voz femenina. Comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid. Esta es una invitación para salir de la necedad hacia la sabiduría. Y ahora nos movemos al versículo 13 y tenemos la voz femenina de la locura. La mujer insensata, llamada en esta versión la mujer necia, alborotadora, simple e ignorante, se siente en una silla a la puerta de su casa en los lugares altos de la ciudad. Recuerde a las chicas que la sabiduría les habla en los lugares altos. Y aquí ellas toman sus lugares altos y llaman a aquellos que pasan por ahí. ¿Y qué es lo que dicen? Dice a cualquier simple, ven acá. La sabiduría y la necedad llaman al simple. Ahora, francamente,
Debemos confesar la realidad de que pertenecemos a la categoría del simple, que necesita instrucción. Pero si escucha la voz femenina de la locura, dice a cualquier simple ven acá, y a los faltos de cordura dijo. Ella dice, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Déjenos hacer esto en la oscuridad, no deje que nadie sepa lo que hacemos. Va a ser maravilloso, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Y así la sabiduría del Padre viene y dice, quiero que entiendan la locura. Ahora, es cierto lo de enamorarse de la mujer seductora, mas creo que la mujer seductora aquí está representando algo más allá de una mujer en particular, quien es libidinosa o descarriada o lo que sea. Es sobre la locura, el intento del enemigo de alejarnos de la sabiduría de Dios, el plan de Dios, la acción de Dios, y de envolvernos en su plan y su acción, que es un camino a la muerte. Así que aquí tenemos la voz femenina de la sabiduría y la voz femenina de la locura. Ya hemos visto esto, que todos los proverbios son una colección de observaciones del hombre sabio, de muchos temas diferentes. Y vamos a comenzar a ver algunos de estos temas. Podríamos pasar mucho tiempo en los primeros 9 capítulos y realmente aprender más aquí, pero confío en que usted pasará más tiempo con eso y descubrirá muchas otras cosas que hay ahí. Pero permitamos seguir y tomaremos algunas categorías de situaciones de la vida y nos preguntaremos qué es lo que los proverbios dicen para esta situación. Ah, ¿Qué hay de su vida personal? Bueno, vayamos a Proverbios 25, versículo 28, y encontraremos algunas instrucciones de su vida personal. Un hombre sin autocontrol. Estamos en el capítulo 25, verso 28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Ahora, en esa cultura, eran protegidas por una pared gruesa, así el enemigo tenía problemas al entrar. Ahora, los granjeros estaban fuera de la pared, pero si el enemigo viene, entonces puede correr al interior de la pared y cerrarían las puertas. Ese es el lugar seguro para las áreas de alrededor. Ahora, una ciudad donde la pared ha sido destrozada, cuando los enemigos vienen, usted corre ahí, el enemigo puede correr ahí también. Así que considere al hombre sin autocontrol. Está en una posición donde el enemigo puede anularlo continuamente. Ahora, esto obviamente es un reto para nosotros, como hombres y mujeres jóvenes, ancianos y ancianas, niños. Es un reto para nosotros para aprender a ejercitar el autocontrol, para que así nuestra pared no sea destrozada, dando acceso al enemigo en nuestras vidas. Muchas situaciones difíciles entran a nuestras vidas simplemente porque nosotros no ejercitamos el autocontrol. Así que hay un ejemplo de su vida personal. Ahora veamos un ejemplo de la vida de casados, porque hay muchos. Proverbios capítulo 19, versículo 14. Una esposa prudente viene del Señor y dice que la casa y las riquezas son herencia de los padres, esa es la herencia. Mas de Jehová la mujer prudente. Ahora, lo que significa para los jóvenes mientras buscan una pareja, no busque lo que se ve bien para usted o lo que le hace sentir bien. Debe ver cuál es el plan de Dios y cómo quiere Él que ese plan funcione con usted y con la joven o el joven con quien se está interesando. Una mujer prudente o un esposo prudente. Mucho del contenido en el Antiguo Testamento está muy orientado al hombre, esa fue parte de la cultura, y entonces debemos reconocer que las mujeres también deben escuchar esto. Si usted está considerando la posibilidad de una pareja, entonces debe preguntarse, ¿es este joven? ¿Es sabio de mi parte el involucrarme con este joven? Ahora,
Un esposo prudente viene del Señor, una esposa prudente viene del Señor. Entonces aquí está uno de los ejemplos de la observación del matrimonio, pero entonces está en Proverbios 25, versículo 24. Mejor es estar en un rincón del tejado que con mujer rencillosa. Ahora, la imagen aquí es de la casa en esa área. Tenían techos planos, pero a menudo en la cima de la casa, donde está plano, construirían un pequeño lugar donde podría entrar para huir del sol. Y básicamente dice, salga de la casa y suba, salga del rango de alcance, de amargura y contienda de su esposa. Es mejor vivir en una esquina del tejado que con una esposa peleonera. Ahora, es mejor si encuentra una esposa que el Señor quiere para usted. Y si el Señor le da una que es peleonera, ¿cómo podría, como esposo, ayudarla a cesar los pleitos? Ahora, también hay un proverbio que habla de quizá asociarse con un hombre enfadado va a estar en problemas. ¿Qué si se casa con uno? Bueno, necesita preguntarle a Dios cómo lidiar con ello. Bueno, no iremos en esa dirección en esto. Básicamente, necesitamos la sabiduría de Dios en cómo lidiar con nuestro marido y relaciones de esposa. Incluso si hay una esposa peleonera o un hombre enfadado con quien esté casado. Así pues, hagamos una oración en este punto y volveremos a ver otros puntos en el libro de los Proverbios. Dios Padre, te agradecemos por tu sabiduría, te agradecemos porque eres la sabiduría. Más que eso, te agradecemos porque estés dispuesto a mostrarnos cuál es tu plan y tu acción para nuestra vida, para cada aspecto de nuestra vida. Así que te pedimos que nos abras para ver cómo los escritores de los proverbios experimentaron la vida y nos ayudes para aprender de ello, cómo podemos experimentar la vida en el vuelo más alto. Adéntranos a ello por el Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.